para siempre. Qué privilegio, qué bendición. Tomen sus asientos, amados pastores, consiervos, amados intercesores. Decir que estoy agradecida de Dios, creo que está de más decirlo, pero Dios sabe, Señor Jesús, cuánta gratitud hay en mi corazón. Anoche la temática era que por gracia de Dios son lo que son, ¿cierto? Gracias a Dios por ello. Cuando tuve la oportunidad de llevar en Arica el primer seminario de intercesión, me acuerdo que tuve que unirme con el que en aquel entonces era el encargado distrital de misiones, nuestro pastor David Muñoz. Él era el encargado de misiones. Y como por esas misericordias de Dios, sabiendo que los tiempos le pertenecen a Dios, Dios me permitió conocer a una intercesora, a la encargada nacional de Argentina de la intercesión. Ella era el brazo derecho de Raúl. Tuve la oportunidad de conocerla en Buenos Aires cuando yo fui a una cumbre educativa. Y todo bien cortito, la cosa como ella tenía que ver con misiones. Después que tuve la oportunidad de conversar con ella, yo pude sentarme con ella frente a frente y yo hablé. Dejé que mi corazón hablara porque yo necesitaba ser oída, ser escuchada, poder saber si lo que yo estaba sintiendo era o no era de Dios, que las experiencias que yo estaba teniendo eran correctas o no eran incorrectas, o también por qué habían empezado a sucederme cosas bien puntuales. Y esta mujer tan generosamente me escuchó y después pone la mano en el hombro y me dice: tranquila Lucía, me dice, porque todo lo que tú has vivido, yo también lo viví. Entonces concerté con ella una visita a Chile sin tener un peso, simplemente creyendo al Señor y viendo, aparte de mi necesidad, viendo la necesidad de otros. Y dice: ¿podrías ir a Chile? Sí, me dijo ella, aunque ella era muy ocupada por el cargo nacional que tenía y por estar muy preocupada de lo que es la oración misionera, la intercesión misionera, pero sí hizo un espacio. Y Dios mediante pudimos llevar adelante un primer seminario de intercesión. Entonces, como ella era encargada de misiones, yo hablé con el coordinador y digo: podemos unirnos para llevar adelante un evento de intercesión. ¿Qué te parece? Le digo yo a David: David, si el eslogan sea misiones sostenida por intercesión. Y como generalmente en cada una de nuestras congregaciones hay un encargado, ¿no?, de lo que tiene que ver con misiones, entonces se lanzó el boletín y dijimos: bueno, misiones sostenida por intercesión, y se pide que todos los encargados de misiones de sus respectivas iglesias vengan y también que puedan venir intercesores. La lanzamos y sabe, si la iglesia son 20, ejemplo, vinieron los 20 representantes de misiones de sus iglesias, pero habían 40 intercesores. Entonces allí el Señor me hizo ver que en las iglesias hay intercesores. Y por eso que esta introducción, para poder preguntar en esta mañana, ¿cuántos intercesores hay en esta mañana que, conforme a la predicación de ayer o quizás con una enseñanza previa que usted haya tenido, usted sabe que ha sido llamado a la intercesión y la está ejerciendo muy privadamente, muy quietamente en su iglesia? Levanten la mano los que sí saben que son intercesores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, como 22 por este lado. 2, 3, 4, levántela así, vela, no tenga temor. Por lo menos en esta instancia, no tenga temor. Al estar aquí, no tenga temor. Mire que yo contaba que a mí también me costó mucho, siendo pastor. Así que yo lo entiendo. Entonces dijimos, ¿cuánto aquí? Como 20, 22. A ver acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Pastora, 35. Hay una buena. 35 más 22, 57 intercesores. O sea, todos los demás que están vienen porque quizás están siendo tratados por el Señor, ministrados por Dios. ¿Necesitan saber una confirmación? ¿Sí o no? Amén. Ya, están aquí porque necesitan ser confirmados. Amén. Otros están aquí porque necesitan aprender de qué se trata la intercesión. Amén. Ya, o sea, yo necesito manejar esta información. Me interesa mucho. Lo importante es que nosotros tenemos que saber que la intercesión es parte de la diversidad de Dios dada a la iglesia. Y teniendo esto claro, mire, quizás para ustedes les sea más fácil porque ustedes están teniendo como hoy una instancia nacional donde se le está trasvasijando, ¿no? Una enseñanza que venga a confirmarle a usted, que venga a enseñarle, que venga a educarle. Yo no la tuve, ¿me entiende? Pero Dios puso, como por ejemplo a Karina, y Dios puso a Nancy. ¿Dónde está la Nancy? Allí, ella era del ministerio Jucum. Entonces, una de las cosas es que muchas veces Dios pone gente facilitadora, bien formada, al lado nuestro, para confirmar y afianzar en nosotros, ¿no?, ese llamado al cual muchas veces nosotros titubeamos. Y cuando se trata de intercesiones, cuando más titubeamos nosotros. Yo voy a hablar de un tema en esta mañana que se llama la intercesión como parte de la diversidad de Dios dada a la iglesia. Yo tuve que entender esto, yo tuve que, por gracia de Dios, introducir esto, ¿no?, o más que nada buscar en la palabra de Dios un respaldo a lo que el Señor me estaba haciendo sentir, a lo que yo estaba viviendo, a lo que yo estaba despertando, a lo que estaba experimentando, a lo que me estaba sucediendo. Por eso es que es muy importante que usted esté aquí. Amén. Yo voy a seguir enviando información de algunos eventos y usted de vez en cuando, de cuando en vez, pregúntele a su pastor, pastor, ¿hay alguna información de intercesión? Y preocúpese, empiece desde ya, Los intercesores somos obedientes. Desde ya empiece a guardar, para cuando llegue el momento usted tenga los recursos de participar en algún seminario, en algún curso de capacitación que Dios permitirá que sigamos teniendo para la gloria del Señor. Una de las frases que el Señor puso en mi mente y que la grabó hasta el día de hoy y que yo la transmito a todo intercesor es esta frase: hagamos las cosas bien para que seamos creíbles. Nosotros como intercesores necesitamos hacer las cosas bien, y para hacer las cosas bien debemos ser parte de estos tiempos de capacitación y de administración, de ministración, de adiestramiento, como usted le llame, pero son instancias nuestras. Mire, amados intercesores, estos son nuestros tiempos. Amén. Son nuestros espacios. Como intercesores nos hacía harta falta. El Ministerio Femenino tiene sus instancias, tiene sus eventos, la Escuela Dominical, Ministerio Femenino, Conexión, Plantación de Iglesia, tienen, pero nosotros no teníamos. Pero ha llegado el tiempo de Dios para nosotros, para que nosotros podamos aprender a hacer las cosas bien, para que seamos creíbles. No se olvide nunca, tómelo como una frase célebre. Una frase célebre, y anótela, si puede ponerla en letras grandes, y cada vez que la mire diga, ese es mensaje para mí. Que yo debo hacer las cosas bien como intercesor para que yo pueda ser creíble en el ejercicio de este ministerio. Entonces cuando ya el Señor empezó con esta gracia sobre mi vida, yo tuve que tratar de descubrir en la propia palabra de Dios, bueno, dónde encajábamos nosotros los intercesores, porque a la verdad que de ministerio de intercesión propiamente tal no sale en ninguno de los listados de la palabra. No sale ni en Efesios, no sale en Romanos, no sale en Corintios, el listado ni Pedro cuando habla en 1 Pedro 4:10, que conforme a la multigracia de Dios, pero no salimos como un ministerio de intercesor. Están los dones, están los ministerios, están las operaciones, pero el ministerio de intercesión propiamente tal no aparece. Entonces yo decía, Señor, ¿dónde encajo? ¿Dónde nosotros calzamos perfectamente para poder
tener una funcionalidad concreta, para que podamos nosotros funcionar bien, para que podamos decir que realmente Dios me llamó. Ahora hay algo muy importante que solo voy a decir como paréntesis. ¿Quiénes pueden llegar a ser intercesores? Simplemente el que ama la oración. Amén. El que ama la comunión con Dios, el que ama pasar tiempo con Dios. Dios fija sus ojos en aquellos que aman pasar tiempo con Él. No puede ser intercesor una persona que ore tarde, mal o nunca. ¿Me entiende? Por ahí partimos. Entonces, todos los que están aquí, los que ya saben que son intercesores, y los que no, que vienen buscando una respuesta, una confirmación, ¿no es cierto? Los que vienen a aprender, tienen que saber que si usted está aquí es porque usted ama pasar tiempo en la presencia del Señor. De ahí partimos todo, de saber que nos gusta pasar tiempo en la presencia del Señor. Entonces, cuando fui dándome cuenta, hermano, que en qué consistía la intercesión, o sea, el ejercicio, por decirlo, de este oficio, el ejercicio de esta gracia o el ejercicio de este don. Pero la verdad que es un ministerio, porque nosotros buscando el significado de ministerio simplemente es servicio. Y nosotros como intercesores estamos para servir. Entonces, no hay un capítulo más hermoso al cual le he sacado el máximo de provecho. Y quiero que vayan conmigo a primera, empezamos. Mire, es primera vez que voy a usar un power. Así que si paso todas las láminas de un golpe, usted solamente ría. Aquí está. Ya. Este para empezar. Este para empezar, el láser. A ver, ¿preso? Ahí está. ¿Sabe qué? Lo que pasa, yo siempre ando con mis bosquejos escritos, pero por allá me aconsejaron, vas a un evento nacional. Entonces tienes que, por lo menos, hermano, la tecnología. Y me cuesta mucho. Pero como digo, hermanos, hay pastores muy facilitadores de esta gracia y me han ayudado. Entonces la intercesión como parte de la diversidad de Dios dada a la iglesia. Parece que yo no voy a necesitar micrófono. Mi hermano. Si lo llegan a hacer, se lo pido, por favor. Pero mientras tanto, porque si no me voy a marear con muchas cosas en las manos. Bien. 1 Corintios, ¿me escuchan? Sí. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 y versículo 11. El 7 dice, pero a cada uno. A ver, ¿hacia dónde apunto? Al data. Para que salga la otra imagen. Ajá. Ah, ya, apretar. No le digan a nadie, por favor, ¿ya? Que nos llegue al norte grande porque ya me prepararon muy bien. Vamos a ver. Ya. Ahí está, ¿ves? Vamos bien. Ahí va apareciendo, ¿no? Ya. Mire, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dije, wow, esto sí que es significativo. Versículo 11. Pero todas estas cosas... Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, wow, como Él quiere. Entonces encontramos que hay dones, hay ministerios, hay operaciones. Ya, dice a cada uno en particular. Y esto es significativo. Es como que Dios dice a ti. Nos mira y nos observa, mira a todos aquellos que invierten tiempo en la oración, mira y observa a aquellos, ¿no?, que aman su presencia, los mira, los observa y extiende su mano y los saca. Es como que nosotros dijéramos en un culto de oración, todos estamos orando, ¿no? Pero de todos los que están orando, cuyo corazón conoce Dios, Dios empieza y dice, a cada uno, a cada uno. Dice, en particular, y habla de la palabra provecho. Cada manifestación que viene de Dios es para provecho. Y cuando hablamos nosotros de provecho, fíjese que la palabra provecho es un beneficio para sí, y un beneficio que se consigue para otro. Eso es la palabra beneficio. Y aquí dice que todo lo que viene de parte de Dios es para provecho. Nosotros en la intercesión también somos bendecidos cada vez que intercedemos, cada vez que oramos, somos bendecidos.
Y a través de la oración de intercesión, aquella bendición alcanza a otros, por los cuales nosotros estamos orando. Y ayer veíamos que conforme a los propósitos que Dios tiene, Él prevé, ¿no es cierto? Él anticipadamente se prevé de personas, del elemento humano que somos nosotros. Entonces, en la iglesia donde están los dones, los ministerios y las operaciones, allí, con la iglesia, con su pueblo, con sus hijos, Dios trabaja y reparte a cada uno en particular, ¿no? Para provecho, como dice el versículo. Y dice, y Él reparte, la repartición de Dios viene como Él quiere. Amén. A nosotros dentro de la repartición nos alcanzó el ser intercesores. El que Dios nos haya llamado a ser intercesores. Mire, ahora el versículo 4 al 6 del mismo capítulo 12. 1 Corintios 12 del 4 al 6. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, como lo decía la lámina anterior, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Veíamos que hay dones, ministerios y operaciones. Pero no un solo don, no un solo ministerio, no una sola operación, sino que dice que hay una diversidad. Entonces, cuando yo descubro esto, le digo, Señor, nosotros encajamos en esto. Porque si tú hablas de diversidad, y pude buscar el significado de la palabra diversidad, y de la palabra diversidad significa variedad, de semejanza y diferencia. No somos iguales en la repartición de Dios. Ni siquiera nosotros que somos pastores. Dios repartió a una gama de personas, hombres y mujeres, el que seamos pastores. Pero aunque seamos pastores, no somos exactamente los mismos en la función de este ministerio. Porque aparte de eso, en cada pastor se mueve una gracia especial, una gracia diferente, una gracia distintiva, algo que nos caracteriza y nos hace diferente. Entonces, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de una variedad, de una de semejanza y de una diferencia. Pero también hay otro significado para la palabra, y esto me llamó la atención. Yo dije, Señor, aquí yo calzo. Aquí estamos nosotros los intercesores, porque la palabra diversidad también significa, dentro de su significado en un diccionario, significa abundancia. Y usted ve aquí un árbol donde tiene diferentes frutos, al mismo tiempo diferentes frutos. Abundancia. Por eso, amados hermanos, y nosotros como pastores también, no caigamos nunca en la competencia entre el uno con el otro. Amén. La competencia divide. Amén. La envidia divide. Amén. No tenemos para qué. Si nosotros entendiéramos la palabra, el espíritu de la palabra con el cual Dios la dejó registrada, nosotros nunca nos caeríamos en la envidia o en el recelo ministerial. Nunca añoraríamos lo que otro hace. ¿Sabe por qué? Porque en una ocasión lo aprendí. Porque cada uno de nosotros llegamos a un nivel, llegamos a una posición después de haber pagado un precio. Así es. Amén. Entonces yo no puedo pretender ser como Él. Yo no puedo pretender tener el alcance de Él o el desarrollo de Él o la prosperidad de Él, porque yo no sé lo que a Él o a ella le ha costado estar donde está. Amén. Quizás un consejo recibido de parte de Él, sí, para yo empezar a hacer también las cosas bien, para poder llegar a donde yo quiero llegar y donde veo que otros llegan. Pero lo importante es que nosotros sepamos que no necesitamos llegar a ese punto de la envidia o del recelo, de la competencia. Porque dentro de la diversidad de dones, ministerios y operaciones, todos tenemos un lugar y hay un lugar para cada uno de nosotros. Hay una gracia de Dios que se mueve sobre la vida de cada uno de nosotros. Yo le dije, Señor, gracias por hacerme entender algo que está registrado y que por tantos años uno lo lee, pero llega un momento en que el espíritu de la palabra sale y viene como una revelación nueva a nuestras vidas.
Señor, gracias, porque diversidad es abundancia. En Dios no hay escasez. Dios tiene mucho para añadir a su vida y a mi vida. Entonces, qué interesante es saber lo que es abundancia. Mire, en el griego hay un adjetivo para la palabra diversidad. Y esa palabra es poikilo y denota multicolor, ¿no? Y variedad. Pero también encontramos una palabra griega para la palabra diversidad. Hermanos, y usted como intercesor, usted que ya tiene claro que ha sido llamado a la intercesión, usted que busca una respuesta, piense en esto. La palabra griega para diversidad es diairesis, diairesi. ¿Y sabe lo que significa? Literalmente significa tomar aparte. Entonces yo pude entender, cuando poco a poco, cuando Dios me iba introduciendo en la intercesión, pude entender que Dios había tomado a la Lucía Briceño aparte para encomendarle esta gracia de la intercesión. En toda mi ignorancia, porque yo no tenía idea, hermanos. Yo no tenía idea que yo iba a llegar a este punto de mi vida, de mi existencia. Por eso usted nunca se cierre a lo que Dios puede hacer con usted. A lo que Dios quiere hacer con usted. Si usted ha alcanzado algo, gloria a Dios, pero no piense que es el todo. Hay mucho más de Dios para su vida. Mucho más de Dios. Entonces dije, Señor, gracias. Porque a nosotros los intercesores, de acuerdo al día iresis, palabra griega, para la palabra diversidad, tú me tomaste aparte. O sea, fijaste tus ojos en mí. Tú me tomaste y me apartaste para esto. Me tomaste y me apartaste para mí. Yo bendigo esta palabra día iresis porque realmente me ha hecho entender que nosotros los intercesores hemos sido tomados aparte para ejercer este ministerio. Ahora, por eso la mano, literalmente, me tomaste aparte. Usted puede decirle, Señor, gracias. ¿Qué está haciendo un minuto sus ojos, intercesor amado? Y dígale, Señor, la diairesis me alcanzó. Soy parte de la diversidad tuya dada a la iglesia. Pusiste tus ojos en mí y me apartaste para este ministerio. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué es la intercesión? Mira, aquí vamos a procurar definirla. Mire, hermanos amados. De intercesión se ha escrito mucho. Hay mucha literatura de intercesión. Sabemos que ser escritor también es un ministerio, es una gracia. Pero si usted me pregunta a mí, en relación a toda la literatura que hay de intercesión, yo le voy a decir, amados hermanos, que, a ver, mire, yo tengo muchos libros, porque yo necesitaba, pero yo necesitaba llenarme en mis comienzos. Tengo muchos libros de intercesión, pero ninguno de ellos lo he leído completo. Yo veo el índice, y si hay un tema que a mí me llama la atención, ese leo, y ahí después el libro sale. Un solo libro en todos estos años yo he leído completo, y es Conquistando las puertas de tu enemigo por la Cindy Jacob. Ese es un libro muy recomendable, porque es un manual del intercesor. Ese fue el único libro que yo leí de tapa a tapa, porque pude encontrarlo asertivo, justo, preciso. Pero si usted me pregunta, ¿qué otro libro usted me recomienda? Yo aquí, sinceramente, yo no puedo recomendar ningún libro. Porque no hay mejor maestro que el Espíritu Santo. No hay mejor instrucción que la palabra del Señor. Lo creo, aleluya. Así que nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos forme y que la palabra de Dios a nosotros nos forme. Amén. Él ha ido formando mi vida a través de la palabra, a través de toda mi ignorancia, a través de todos los momentos de desesperación que he tenido por saber tal o cual cosa. El Espíritu Santo habla. Amén. Usted lo sabe, la iglesia debe de saberlo. Que nuestro Dios es un Dios que habla. Amén. Lo creo, aleluya. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando Dios también a nosotros nos hable y de no decir siempre Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, si en nosotros no está la consecuencia o el resultado o el fruto de esa palabra. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado como intercesores.
de no ponerle en la boca de Dios una palabra que Él no haya dicho. Entonces yo no puedo recomendar, hermanos, un libro, pero he leído alguno tratando de entender, bueno, qué es lo que es la intercesión. Ahora yo la entiendo por experiencia personal. Aleluya. Porque he entendido con el paso del tiempo. Por eso, mire, nosotros tenemos que entender que esta es una función que nosotros vamos paso a paso dándola. Este es el ejercicio de una función. Nosotros funcionamos dentro del cuerpo de Cristo y lo vamos a ver. ¿Qué es la intercesión? ¿Cómo definirla? Mire, van a ver quizás definiciones que usted la maneja, amén. Dice, es la acción de uno que busca el bien de otro, amén, interviniendo en su favor para conseguirle un beneficio. Amén. Salmo 106, 23, como veíamos ayer, cuando Moisés se paró delante de Dios y delante del pueblo de Israel. Dice que él se interpuso, usa el Salmo 106, 23, se usa la palabra interpuso. Moisés se interpuso entre Dios y el pueblo de Israel para que Dios realmente no ejecutara lo que quería llevar adelante en medio de su pueblo. Entonces es la acción, en la intercesión, generalmente, o sea, la intercesión, la oración de intercesión no es por nosotros. Amén. Y esa es la diferencia. Amén. Llega un momento en que nosotros, miren hermano, hace años atrás, cuando yo pude entender esto y cuando me fui involucrando, me dio la sensación, entre paréntesis, entre comillas, dije, Señor, si yo oro por otro, bueno, ¿y quién ora por mí? Claro, me dio esa sensación de estar sola. Dije, Señor, yo estoy guachita, no me cubro, no me protejo, ¿quién ora por mí? Pero simplemente hubo la presencia de Dios trajo un testimonio a mi espíritu y ese testimonio a mi espíritu me aquietó de tal manera y me hizo entender, ¿qué cosa? Que mientras yo oraba por otros, habían otros que oraban por mí. Entonces dije, Señor, gracias. Porque eso se da en nosotros los intercesores. Porque muchas veces, hermano, uno despierta, el intercesor despierta a medianoche con un rostro que uno no sabe quién es. Pero uno ora por ese rostro, porque supuestamente ese rostro le pertenece a alguien. De repente viene un nombre y un apellido que uno no sabe quién es, y uno ora. Entonces así como se da la cosa con nosotros, yo le dije, Señor, gracias. Quizás cuánto a través del mundo entero están orando por Lucía Briceño sin conocerme. Quizás mi rostro lo está mostrando a cuánto a través del mundo entero. Entonces eso trajo paz a mi corazón. ¿Por qué? Porque la oración de intercesión específicamente es orar por otros, orar por situaciones, orar por circunstancias. Entonces da la impresión que nosotros estamos solos y no es así. Dios sabe cómo darle resguardo y protección a la vida de un intercesor. Así que tranquilos, intercesores. Otra definición, dice, esto lo leí ahí dice, del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, en la intercesión, el que ora busca no su propio bien ni su propio interés, sino el de los demás. Mire, eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo tiene definido clarito. Ahora, esta definición viene de años de estar intercediendo. Lo he aprendido en la práctica a través de todos estos años. Que la intercesión es una oración santa. Y puse entre paréntesis el principio del corazón limpio en el intercesor. Porque yo ayer le decía que hay tres cosas fundamentales en nosotros los intercesores. Uno, el principio del corazón limpio. Dos, el concepto que Dios tiene del intercesor. Y tres, el perfil o los rasgos característicos que tienen que darse en la vida de todo intercesor. Entonces uno entiende que lo que la intercesión es una oración santa. Y también es perseverante, mediante la cual alguien suplica a Dios por otro. Amén. Y en esto de perseverante, amados hermanos, nosotros tenemos que orar el tiempo que sea necesario. ¿Cuánto tiempo? Porque a veces uno dice, pastora, ¿cuánto tiempo se invierte cuando se usa la palabra perseverante? Mire,
Yo no le puedo decir 1 hora, 2 horas, no le puedo decir una semana completa de estar orando por la misma necesidad. Yo solo puedo decirle por experiencia propia que llega un momento en que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Viene algo tan personal, tan íntimo, tan interior, donde uno dice ya, hasta aquí nomás. ¿Me entiendes? Hasta aquí nomás debo de orar por esto. Pero mientras eso no suceda, nosotros tenemos que orar para que Dios intervenga en una persona, en una situación, en una circunstancia, en un gobierno, en otro país. Nosotros tenemos que orar hasta cuando el Espíritu Santo nos dé testimonio de que ya es suficiente la oración. Esta definición me gusta. Según Peter Wagner, él dice el don de la intercesión. Y cuando hablamos de don, hablamos de una gracia inmerecida que nos alcanzó. Dice, el don de la intercesión es, mire, la capacidad especial que Dios concede a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para que oren largos periodos de tiempo en forma regular y vean contestaciones frecuentes y específicas a sus oraciones, en el grado mayor que el que se espera del resto de los cristianos. El hermano Wagner define de esta manera la intercesión. Es una oración escritural. También, amados hermanos, en el ejercicio de este ministerio he aprendido. Yo le decía anoche que hay 2 errores que nosotros cometemos como intercesores. Una es prácticamente dedicarnos a orar, a interceder, y nos olvidamos ¿de qué cosa? De la palabra. Y nos olvidamos también de pasar un tiempo de deleite personal, un tiempo de intimidad, de comunión, que renueve y traiga refrigerio a nuestras vidas. Nosotros solamente nos buscamos interceder, porque eso nos bendice tanto y sabemos que fuimos llamados para ello y invertimos todo el tiempo que sea necesario, pero nos olvidamos de la Escritura. Pero uno tiene que entender que la oración de intercesión tiene que ser una oración escritural. Frente a una situación, lo apropiado sería que nosotros buscáramos una palabra que pueda respaldar por lo cual nosotros vamos a estar orando. Es una oración escritural. Es una oración específica, direccionada y breve. Y esto tiene que ver con la diferencia cuando nosotros oramos en nuestras congregaciones. En una reunión de oración congregacional, generalmente nosotros nos extendemos. Un hermano puede orar 15, 20 minutos por una oración. Después se le da la oportunidad a otro. Pero en una reunión de intercesión, generalmente las oraciones son bien específicas, bien direccionadas, y en lo ideal que sea breve. O sea, no volver a darnos vuelta y vuelta en lo mismo. Entendiendo nuestro llamado a la intercesión, tenemos que nosotros ahora entender su función, su funcionalidad. Nuestro llamado con su funcionalidad. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Sabe, hermanos? Nosotros como intercesores, o el ministerio de intercesión, está aquí. Calza perfectamente en aquellos que dicen los que ayudan. Nosotros somos un ministerio de servicio. Un ministerio de ayuda. Yo dije, Señor, gracias, porque ahora sí yo puedo decir que nosotros los intercesores o el ministerio de intercesión sí es bíblico. Amén. Porque de repente a uno, hermano, a uno la rincona, preguntar, ¿y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde dice? Yo le digo porque a mí me pasó, hermanos. ¿Dónde está? ¿Dónde dice? ¿Dónde hay una confirmación escritural para eso? O sea, claro, cuando uno descubre que como ministerio de intercesión, como dije al comienzo, propiamente tal, no aparece. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde encajamos si Dios nos llama? Mire, nosotros sabemos que Cristo intercede por nosotros. Es el mejor intercesor.
Bíblicamente conocemos, y siempre decimos Moisés, fue un intercesor, Abraham, un intercesor, Pablo, porque Pablo oraba y gemía por cada iglesia que él levantaba, y él lo dice, sin cesar oro por vosotros, y él, entonces, pero en este tiempo, amados hermanos, a nosotros se nos pide una confirmación así tácita, clara, precisa. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde está el ministerio de intercesión? Entonces ahora yo lo puedo decir, mire hermano, nosotros como intercesores estamos perfectamente en 1 Corintios 12, 28. A ver, aquí, pero dice los que ayudan, ahí estamos nosotros. Hay un listado que no dice intercesión, pero en los que ayudan. Porque si usted entendiera, ¿no?, la función nuestra, usted diría, realmente están allí, ustedes calzan perfectamente ahí. Entonces ahora nosotros tenemos bíblicamente un respaldo, hermano. Nosotros somos los que ayudamos. Somos un ministerio de ayuda. Y cuando, miren hermanos, cuando es un ministerio de ayuda, que nosotros no podemos estar exentos. Nosotros no podemos ser insensibles, no podemos quitar la mirada de las necesidades. El intercesor no puede. Mire hermano, yo, bueno, ustedes me conocen poco o nada, pero en el norte me conocen porque hablo fuerte. Ahora ustedes saben que hablo fuerte. ya conocen. Y que tengo quizás un rostro muy serio. Una intercesora me encargó, me dice, por favor, Lucía, sonríe un poquito. Estoy llorando por ti, pero por favor sonríe un poquito. Entonces yo he procurado sonreír un poquito, pero generalmente, hermano, mi aspecto es muy serio. Pero ya cuando usted se atreve, ¿no?, a conocerme un poquito más, se va a dar cuenta. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Que desde el momento en que el Señor llamó mi vida a la intercesión, con toda la apariencia quizás muy rígida, muy seria que yo tengo, yo soy la persona que más llora. Yo lloro mucho. Cualquier cosa me quebranta. Cualquier cosa hace brotar el llanto en mi vida. Porque uno ve la necesidad. Amén. Y no puedo ser indiferente a la necesidad. Y para uno como intercesor las noticias son muy importantes, porque las noticias a uno le ayudan muchas veces a direccionar nuestra oración. ¿Cuánto no hemos orado por Venezuela? ¿Cuánto no hemos orado por el litigio de Bolivia con Chile? Porque la oración de intercesión va más allá. Yo le decía, mire hermano, la oración, para que usted note una cierta diferencia. Nosotros cuando oramos generalmente, en nuestras congregaciones oramos por cosas, mire, yo quiero que no me malinterprete. Oramos por cosas que son cotidianas. Pero la oración de intercesión está por sobre lo cotidiano. La oración de intercesión va más allá. Orar por nuestro gobierno, por su equipo de trabajo, por senadores o diputados de la República que están siendo manipulados, ¿no?, o que tienen una influencia diabólica en sus vidas. Nosotros tenemos que orar que Dios los remueva de su carne. Que Dios trate con aquellos que son los instigadores o son el cerebro de leyes perversas. Hacia allá apunta la oración de intercesión. Orar por Venezuela, por un Nicolás Maduro. Amén, Señor. Orar por Evo Morales, por su actitud, por la predisposición de ánimo que hay en él para con nuestro país. Entonces, para que usted se dé cuenta que la oración de intercesión sube. Entonces, no es porque usted diga, es que este se la dio, mire. No. Porque es porque uno entiende hacia dónde Dios nos llama y nos pone. Ayer leíamos que dice Isaías que en los muros, dice, yo he puesto mis guardas, mis vigías. En las murallas yo he puesto guardas y vigías. ¿Y qué es lo que yo le decía ayer? Que esa posición es cuando Dios a nosotros nos establece en una posición. Y esa posición hace que el intercesor vea más allá de lo que otro de nuestros hermanos está viendo. La mirada, la visión de un intercesor es más panorámica, es más amplia. Como yo dije ayer, no para juzgar, no para criticar y no para ¿qué? Perfecto, se le quedaron las tres palabras. Porque nosotros no estamos, el intercesor no está. Imagínense, por hermano, que Dios me revelara algo personal de Nicolás Maduro, quizás el punto débil de Nicolás Maduro, Dios me lo revelara a mí. ¿Para qué? Para que yo interceda. Y venga yo y diga, mire, se las trae Nicolás
maduro. Mira la tremenda yayita que tiene, ¿no? Y todavía tiene cara para hacer lo que hace. ¿Entiende el ejemplo? Entonces, en la oración de intercesión va un poquito más, como que se sale un poquito del piso y para orar en otras esferas, en otros niveles que nosotros normalmente no oramos en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay hermanos de la iglesia que no van a entender. Van a ver hermanos de la iglesia que si uno ora por el conflicto marítimo de Bolivia con Chile, el hermano dice, ah, claro, mire, le preocupa lo externo, no le preocupa que el hermanito de allá no tenga gas. Mire, amados hermanos, a estas alturas uno se encuentra con cualquier opinión. Yo me he encontrado con cualquier opinión. Entonces, ahí uno tiene que decir, hermanos, que la oración suya va en una dirección y la mía va en otra dirección. Orar por... Mire, nosotros como intercesores tenemos que orar siempre por nuestros pastores. La oración nuestra es siempre por nuestros pastores. Yo ayer le hablaba también en el mensaje que no solamente el sentirnos equipados pasa por el lado de los dones. Son muy necesarios, muy útiles, claro que sí. Pero hay otro equipamiento que nosotros los intercesores tenemos que tener. ¿Cuál equipamiento? Un corazón limpio y sano. ¿Y cuál otro equipamiento? ¿Con qué más tengo que estar equipado? Con el amor. ¿Sabe, hermano? Nosotros tenemos como intercesores ser tratados en el área del amor. Dios me tiene que llevar a amar. Yo tengo que amar a mi pastor. Pero pastora, si él es tan rabioso, ámelo. Pero pastora, si está llevando su idea, ámelo. Pero amar a mi pastora Lucía, que habla tan fuerte que me da miedo acercarme a ella, ámeme. ¿Me entienden? Estamos llamados a amar y amar. Eso es parte de mi equipamiento, de la mochila que llevo a mi espalda con todas las cosas necesarias para funcionar. Entonces tenemos que amar. Y tenemos que tener un corazón limpio y sano. Entonces es un ministerio de ayuda. Entendiendo nuestro llamado, sabiendo que es un ministerio de ayuda. Ministerio del verbo griego diaconeo, que significa servicio. Servir y ministrar. Y la palabra ministrar significa aliviar, suplir las necesidades de alguien o de algo. Cuando hablamos de alguien, lo hacemos más personal, lo hacemos refiriéndose a una persona. Pero cuando hablamos de algo, hablamos de una situación, hablamos de una circunstancia, hablamos de un país, de un gobierno, hablamos de otras situaciones, ¿se dan cuenta? De otras envergaduras. Pero es un ministerio. Estamos para servir, hermanos. Amén. Estamos para servir. Amén. Y es un servicio de amor. Es un servicio de amor. Ahora, pues dije, Señor, si es un ministerio de ayuda, yo tengo que saber qué es lo que significa ayuda. Y me fui a buscar el significado de ayuda. Ayuda viene de ayudar. Usted diga, obvio. Ayuda viene de ayudar. Pero la palabra ayudar en el griego, que me gusta mucho buscar en un diccionario griego, porque me aclara el concepto. Fíjese que me encontré con 3 palabras maravillosas. Ayuda, ayudar, del verbo griego. Voy a poner al tiro las 3 palabras. Dije, Señor, wow. Mire, un verbo griego para ayudar es antilambano, que literalmente significa, mire, tomar el lugar de. ¿Acaso no es lo que nosotros los intercesores hacemos? Sí, Señor. Nos ponemos en el lugar de la necesidad. Dije, gracias, Señor. Sulambano. Sulambano, otro verbo griego, significa tomar parte con. Tomar parte con. Venga para acá. Ella tiene la necesidad. Y yo estoy, a través de la intercesión, estoy con ella en un sulambano. ¿Qué es esto? Tomo parte con ella. Otro verbo griego para ayudar es sunagonizomai. Sunagonizomai, que significa luchar juntamente con. ¿Me entiende? Luchar juntamente con. Mire, estos 3 verbos griegos prácticamente definen lo que realmente es la intercesión.
Ya. Goni somai, suna goni somai. Suna goni somai. Suna goni somai. Seguimos. Puros signos de pregunta. ¿Qué necesitamos en virtud a todo lo que, a la predicación de anoche, en virtud a lo que hemos tratado hasta este momento? ¿Qué necesitamos saber como intercesores? El intercesor necesita saber que debe de tener convicción de llamado. Convicción, estar convencido, tener la certeza de que Dios me llamó. Y esto va para con todos, hermanos, pero a mí me preocupa no solo los intercesores. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como intercesores tenemos muchas experiencias como cristianos que otros no tienen. Entonces yo necesito saber que Dios me llamó. Yo tengo que tener convicción. O sea, yo estoy aquí sí, porque Dios me llamó. Córrete para un lado, córrete para otro. No, Dios me llamó. Yo tengo una posición. Yo he sido establecida aquí. Es que tú no fuiste y de repente, hermano, las opiniones pueden hacernos tambalear. Las diferentes opiniones, ¿no?, que alguien pueda tener pueden hacernos mover el piso. Por eso lo que yo debo de saber es que yo he sido llamado para estar donde estoy. Por eso el eslogan de este primer retiro es la urgencia de estar donde debemos de estar. Y que pretendo terminar con ese tema. Yo debo de tener convicción de llamada. Ninguna persona que no ha sido llamada a la intercesión puede involucrarse en la intercesión. Pero eso no se trata de decir, bueno, yo fui llamado o siento o no sé, tengo duda. Por eso es importante, Dios es el mejor a través del Espíritu Santo de confirmar nuestro llamado. Y esto tiene que ver con todos los ministerios, hermanos. Nosotros no podemos estar ejerciendo un pastorado si no hemos sido llamados a ser pastores. Yo no puedo embarcarme en un viaje misionero, escucha, si yo no he sido llamado a misiones. Cada cual tiene que estar en el llamado que está, al cual Dios le llamó. ¿Entiende? Al cual Dios le llamó. Cuando recién yo entré al Instituto Bíblico porque en ese tiempo era líder distrital en el norte grande de los jóvenes. Y dije, Señor, yo voy a ir a preparar para prepararme, para capacitarme y trabajar mejor con los jóvenes. Pero en el Instituto Bíblico las cosas fueron diferentes. Poco a poco el Señor fue tratando conmigo y ciertamente Él efectuó un llamado muy personal al pastorado. Yo soy pastor. Yo soy pastora. Yo ejercí el pastorado soltera 3 años. Incluso me casé con mi esposo no era pastor. Él después entró al Instituto Bíblico. Entonces, cuando ya gradué, yo sabía lo que era. Yo sabía que era pastor. Y se me dio la oportunidad de pastorear al año siguiente, el 80, pastorear la iglesia de Mejillones, que quedó sola. Y me fui soltera a pastorear la iglesia. ¿A dónde quiero llegar con esto? Mire, se me dio la oportunidad de trabajar en el Instituto Bíblico, recién graduada. Se me dio la oportunidad de dar un ramo. Entonces, por aquel entonces, dije, yo trabajé con los jóvenes, líderes de jóvenes, pude ejercer un tiempo, hacer clases en el Instituto Bíblico, pero ahora estoy como pastor. Y ya alguien me pregunta, una misionera que llegó al norte me pregunta, y yo pienso para mí, siempre he pensado que a ella le dijeron, le hablaron de mí, como ella fue muy puntual. Ella me dice, si tú tuvieras la oportunidad nuevamente, me dice, de trabajar con jóvenes, de hacer clases en el Instituto Bíblico, o de pastorear una iglesia, ¿por cuál de ellos te inclinarías? Entonces yo le dije, en este momento yo sé lo que soy, yo soy pastor. Me bendijo trabajar con los jóvenes, me bendice trabajar en el Instituto Bíblico, pero yo sé que soy pastor. Y esa convicción viene de parte de Dios. Amén. Que te cala profundamente y donde tú ya no tienes más dudas en tu vida. Entonces lo que yo tengo que saber a estas alturas, lo que tú tienes que saber
es que si has sido llamado a la intercesión, desde el momento en que Dios te llama y te da la convicción a tu espíritu, nunca más te sientas solo. Nosotros los intercesores tenemos que buscar en la palabra de Dios las promesas que Él va a revelar a nuestras vidas, para que mientras nosotros nos conduzcamos como intercesores, esa palabra revelada a nuestras vidas va a ser el mayor respaldo para nosotros. Hubo un año, aquí en Rancagua, yo vine como pastora de Mejillones, vine a un evento hace muchos años atrás, más que ya tengo 20 en Arica, hace muchos años más, como 30 años atrás. Y después que el evento de pastores terminó, ustedes saben, el predicador nos hizo pasar a todos los pastores y empezó a bendecir, a bendecir. Y a veces es imposible no escuchar la administración del que está al lado, a veces más de algo uno escucha. Y a la pastora que está al lado mío la bendijo, y bendijo a su esposo, bendijo a sus hijos, bendijo a sus nietos, o sea, alcanzó 8 generaciones. Y cuando llega frente mío, se queda calladito un ratito y lo único que me dice, nadie te podrá hacer frente. Aleluya. ¿Sabe? Yo me enojé. Yo dije, Señor, a mi consierva le habló y alcanzó la bendición a otras generaciones. Y aparte de que se demoró un poquito, mira lo que me dijo. Llego a Mejillones y me pregunto, mi esposa dice, ¿cómo te fue bien? Le digo, pero ¿sabes qué? Le dije, vengo un poquito molesta. ¿Por qué? Me dice, porque en la administración a mi consierva le alcanzó la bendición otras generaciones. Y a mí solamente el pastor me dice, nadie te podrá hacer frente. Entonces él me dice, pero Lucía, no le has tomado el peso a esa tremenda declaración. Yo recién vine a tomarle el gusto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando realmente el Señor me introdujo a la intercesión, el Señor trajo a mi memoria todo aquello. Entonces, una vez que Él dio la certeza y la convicción a mi espíritu de que yo era una intercesora, Él me trajo a la memoria esa palabra, esa promesa, que nadie iba a poder hacerme frente. O sea, no lo digo con soberbia, yo quiero que usted me entienda el sentido con que se lo estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque uno como intercesor tiene muchas experiencias. Entonces cuando yo me veo en momentos difíciles, yo le digo, Señor, tú lo dijiste. Yo no lo dije. Tú soltaste esa palabra. Por eso yo le digo, amados intercesores, una vez que tú tomes conciencia de lo que eres, una vez que tú tengas convicción de que Dios te llamó a la intercesión, tú tienes que tomarte, tienes que asirte a la palabra de Dios. Aleluya. Orar para que la palabra de Dios se te sea revelada. Amén. Y venga a tu vida como un manto de protección. Aleluya. Nosotros los intercesores caminamos siendo protegidos por la palabra de Dios. Amén. Ella nos cubre, ella nos protege. Entonces, amados hermanos, si hay momentos de valentía en mi vida, en el ejercicio de este ministerio, esa valentía no es producida, no viene de mí. Esa valentía la generó el Espíritu Santo. Entonces digo, Señor, gracias, porque eres tú el que abre camino. Yo voy a transitar este camino, voy a transitar esta senda y sé que no voy solo. Tú dijiste que nada me va a hacer frente, por lo tanto yo me involucro en esto, yo avanzo en esto, yo abro espacio en esto, porque tú dijiste que tú estabas conmigo. ¿Sabe, hermanos? A la vuelta de los años, cuando ya estaba ya, cuando invité a Karina justamente, Karina Ríos, en un momento que me hace pasar adelante para orar por mí, trae a la memoria esta misma palabra. Y le dije, Señor, gracias. Y pues yo le conté. Me dijo que bien. Confirmó la misma palabra. Entonces, amado intercesor, si tú tienes convicción de tu llamado, no te sientas solo. Que nada pueda intimidar tu vida. No te hablo de que tú puedas sentirte ultra, mega y súper espiritual y más grande que todo. En ninguna manera. Quiero que me entiendas. Sino que yo quiero que tú entiendas que con tu llamado, con la convicción de tu llamado,
viene la protección y el resguardo de Dios para tu vida. Yo le digo, Señor, yo no podía llegar ni allá ni acá, no podía hacer esto ni esto si yo no supiera, si no estuviese la convicción de que realmente tú me llamaste. Debe tener convicción de la presencia de Dios, y esto es extraordinario. Es otra convicción. Convicción de que Dios me llamó y convicción de que Dios está conmigo, a la izquierda, a la derecha. Mientras estemos en la perfecta voluntad de Dios, su presencia estará con nosotros. Por eso necesitamos hacer las cosas bien. Porque en el momento en que dejemos de hacer las cosas correctas, vamos a perder la presencia de Dios y la protección de Dios. Y no podríamos funcionar. Y seríamos un problema, hermanos. Nosotros tenemos que tener convicción de la presencia de Dios en mi vida. Por eso es que la presencia de Dios hay que buscarla. Hay que pasar tiempo en intimidad con Dios. Necesitamos estar en la presencia de Dios, conversar con Él. Ahora, ¿qué debe saber el intercesor? Que la intercesión tiene como base el amor y el poder de Dios. Amén. Aleluya. Hay una base para la intercesión, que es el amor de Dios y el poder de Dios. No son nuestras capacidades, porque en la intercesión no existen las habilidades personales. Dependemos de Dios. Total y absolutamente dependemos de Dios. La gracia viene de Él, la sabiduría viene de Él, el poder viene de Él, la autoridad viene de Él, todo viene de Él, hermano. Entonces yo tengo que entender que la intercesión tiene como una base, lo que le da piso al intercesor es el amor de Dios. Por lo tanto, nosotros funcionamos en el amor de Dios. Por eso es que tenemos que aprender a amar, hermanos. El intercesor debe de aprender a amar. Y el poder de Dios, porque el poder de Dios es el que trae la respuesta. Es el poder de Dios el que cambia, el que transforma, el que regenera. Es el poder de Dios el que da solución a las cosas, el poder de Dios. No somos nosotros, no es nuestra intervención, no es nuestra capacidad, es el poder de Dios. Mire, y esto es importante, que la intercesión tiene como condición. Hermanos, diga conmigo, la intercesión tiene una condición. O no, digámoslo personal, el intercesor tiene una condición. A ver, el intercesor tiene una condición. Y es tener una colaboración correcta. Que la intercesión tiene como condición la correcta colaboración humana. Y ahí entramos a un tema que tiene mucho que decir. El perfil, el carácter, los rasgos distintivos que tienen que tener todos los intercesores. Si la intercesión tiene como base el amor y el poder de Dios, tiene como colaboración la correcta participación del elemento humano que somos nosotros. Nosotros tenemos un perfil, hermano. Nuestro llamado es demandante. Cuando Dios nos llama, va a demandar de nosotros. Va a demandar cambios. Va a demandar una depuración. Él nos va a depurar. Yo tengo que entenderlo. Nosotros no podemos decir, Dios me llamó así y así me quedo. No, 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 intercesor. Dígale al lado, Dios quiere que te cambies. Dios va a entrar, dígale, Dios va a entrar en un cambio contigo, Dios te va a tratar. Dígale, que no se quede ninguno sin que sepa esto. Dios va a cambiar. Dios va a cambiar nuestras vidas. Amén. Mire, el intercesor necesita saber que Dios transvasijará sus cargas a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. Que Dios transvasijará sus cargas a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. Él es el que transvasija a nuestras vidas las cargas por las cuales nosotros tenemos que orar. Y quiero dar simplemente un ejemplo, hermano. No sé cómo funcionan ustedes en sus respectivas congregaciones, porque lo ideal es que en cada congregación haya un equipo, un ministerio de intercesión. Lo ideal es que en cada ciudad también los intercesores puedan juntarse una vez al mes. Por ejemplo, en el Norte Grande, la ciudad en Arica, yo me junto con los intercesores de Arica el primer sábado de cada mes. Los
las iglesias que tienen intercesores las mandan, los pastores les permiten que se reúnan conmigo y nos reunimos una vez al mes, el primer sábado. En Antofagasta son 7 congregaciones y para la gloria de Dios las 7 congregaciones tienen intercesores y sus pastores le están permitiendo. Allá se reúnen como 30. Yo estuve ahora poco, tuvo como 30 intercesores en Antofagasta. Aquí tenemos una. Yo vi, era de Antofagasta, del templo cristiano. Ahí, hermanos, se reúnen como 30, se reúnen el primer lunes de cada mes. Entonces, independiente a cómo se reúnen en sus respectivas iglesias. Cuando yo me reúno con mis hermanas de la iglesia, en mi iglesia nos reunimos martes, jueves y sábado. De las 8:15 hasta como a las 9:30. Yo me reúno con ellas 3 veces a la semana. Me preguntaban, ¿cómo lo hacemos? Para explicar este punto, cómo Dios trasvasija las cargas. Cuando nosotros nos juntamos, yo les llevo una palabra, les ministro una palabra del Señor y después les pregunto, hermana amada, hay una carga de Dios, hay algo que tú traes en tu espíritu, no como una carga de oración. Entonces de repente, sí, pastora, yo tuve justamente un sueño, me dice, veo muchos niños, dice, ¿no? Vamos a orar por los niños. Otro me dice, pastora, ¿sabe qué? Yo vi esto y esto otro. O simplemente, pastora, necesito que oremos por nuestro pastor, que tenga vida, que tenga salud, que el liderazgo de la iglesia lo rodee con amor. Perfecto. Entonces cada una de ellas tiene su tiempo. Ya, usted va a orar por el pastor, por el liderazgo, usted va a orar por los niños que ha visto, usted va quizás a orar por el país, por Chile, ¿no? O usted va a orar cuando estamos por el litigio de Bolivia con Chile, o por Venezuela, conforme a las cargas que Dios va dando. Entonces tenemos un orden. Ordenadamente. Amén. Ahora cada una de esas oraciones no son de media hora ni de 20 minutos. De que yo comienzo y después me vuelvo al comienzo. Son direccionadas, específicas y generalmente breves. ¡Ay, que son habilosos! Entonces, Dios trasvasija, Él de repente pone, ¿no?, las cargas. Y dice que este ministerio, no lo olviden, porque esto tiene que ver, hermanos, con el concepto que Dios tiene de los intercesores. Que este ministerio se ejerce bajo sujeción y bajo mentoría, para no cometer errores y no ser mirado con desconfianza. Mire, no sé cuánto, algunos que otros pastores yo ubico, pero me gustaría que levantaran la mano todos los pastores que están presentes en esta mañana. Por este lado, ¿cuántos pastores? Pastora, pastora, para atrás, allá pastora, gloria a Dios. Y por acá, pastores, gloria al Señor. Por este lado, pastores, gloria al Señor. Mire, una cosa yo les quiero decir, de pastor a pastor. Si hay un ministerio donde se requiere la participación de nosotros como pastores, es en el ministerio de intercesión. Es en el ministerio de intercesión. Nosotros como pastores tenemos un cuerpo de liderazgo, tenemos un liderazgo dentro de nuestras iglesias. Y nosotros confiamos en nuestros líderes. Le damos toda la facilidad para que ellos funcionen, que ellos tengan su programa. Siempre estamos pendientes de ellos, les miramos y les observamos. Y cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, nos reunimos, le llamamos, tenemos una reunión de líderes. Pero yo quiero decirle, amados pastores, que en el ministerio de intercesión, el pastor o la pastora debieran de caminar al lado del intercesor. Porque Dios habla, Dios habla. Dios muestra, Dios muestra. Dios revela, Dios revela. Yo siempre le aconsejo a los intercesores, la primera persona a la cual usted tiene que hacerle saber lo que Dios le mostró, lo que Dios le dijo, es el pastor. Y una vez que nosotros los intercesores trasvasijamos lo que Dios nos ha dicho, nos ha mostrado al pastor, ¿qué hacemos, pastora?, me han preguntado. Pues de ahí en adelante, nada más que orar. Nosotros no somos pulga en la oreja, intercesores. Yo no puedo andar delante, pastora, no se olvide lo que le dije. Pastor, no se olvide lo que Dios me mostró y yo se lo dije. No es así. El intercesor cumple con entregarle a su pastor. Porque ya este es el tiempo que nosotros los pastores también podamos entenderlo, hermano. Porque hasta aquí generalmente, si había un ay en nosotros los pastores, era esa. No es que no saben hacer las cosas, no es que han cometido errores, claro. No saben hacer las cosas y cometimos muchos errores antes. ¿Por qué? Por falta de formación. Así es. Por falta de formación, por falta de interés en que nosotros caminásemos al lado de ellos. Por eso ahora yo le digo a mis consiervos, miren, amados consiervos, permítanle, sean facilitadores de esta gracia. Amén. Permítanle a sus intercesores que lleguen a estas instancias. Cada vez que hay una instancia de intercesión, déjenlos venir, permítanle. Y los intercesores
dígale, pastor, tal y cual evento va a haber, podemos ir, porque ningún intercesor se mueve sin la venia de su pastor. Así de simple, ¿qué quiere que le diga? No podemos movernos si nuestros pastores no nos permiten. Pero por eso, amados hermanos, en la intercesión, en este ministerio, es así. Es un ministerio que se ejerce bajo sujeción. Yo me sujeto. Los intercesores nos sujetamos. Pero usted, pastor, yo lo hago responsable en esta mañana. Nosotros somos los que tenemos que darle mentoría a nuestros intercesores. Y para eso tenemos que caminar con él. ¡Wow! Apareció el fin de la presentación. Gloria a Dios. Amado hermano, este ministerio cuesta iniciarlo y cuesta sostenerlo en el tiempo. Pero también este ministerio nosotros los intercesores lo ejercemos al lado de nuestros pastores. ¿Se ha sentido bendecido? Amén. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Bendiga.